Hola, ¿qué tal? Bueno, pues les damos la bienvenida a una sesión más de nuestras clases magistrales. Ya esta es nuestra cuarta sesión del año. Estamos muy contentas, muy contentos porque en este contexto de las clases de educación y movimientos sociales tenemos a una invitada de lujo. Es una invitada de lujo que además es de casa, es de la Universidad Pedagógica Nacional y pues mayor orgullo que esté compartiendo las cosas que ha trabajado en los últimos años en este contexto de los movimientos sociales y la educación. Y es nada más, nada menos que la doctora Luz María Garay Cruz. La doctora Garay es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional del Área 4, que es el área de Tecnologías de Información y Modelos Alternativos, y además es especialista en tecnologías y apropiaciones digitales. En los años recientes se ha centrado en las TIC y los colectivos estudiantiles, específicamente en los procesos de apropiación tecnológica. Ella además es responsable del doctorado en política de los procesos socioeducativos y también quisiera añadir que es colaboradora del capítulo Comunicación y Movimientos Sociales, anotaciones sobre los temas de investigación de la última década en el volumen número 2 del Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México, que está ahorita en proceso de edición. Pues bueno, muchísimas gracias, Marilu, por haber aceptado esta invitación. De verdad estamos muy contentas, muy contentos. Espero que la gente que está del otro lado, que está conectada, se anime a hacer preguntas. Si no, seguramente yo te haré muchas preguntas porque es un tema de lo más relevante, de lo más interesante, muy actual y creo que nos interpela de muchas maneras. Pues adelante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la amable invitación a participar con ustedes. Agradezco nuevamente, ahora saludo a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Me ha contado la doctora Olivier que son estudiantes de distintos niveles educativos, ¿no? Pero que centralmente están interesados en que conversemos sobre el tema de los movimientos sociales. Y bueno, para mí es un gusto compartir este espacio, no solo porque con la doctora Olivier tengo muchos años trabajando, sino fue, digamos, gracias a una relación académica cercana con ella que comencé a incursionar mucho en estudiar, analizar, empezar a incorporar, digamos, a los trabajos que yo venía haciendo, este tema de la mirada desde los movimientos sociales, ¿no? Pero con el componente que yo históricamente he tenido como parte de mi agenda académica, que son las tecnologías de información y comunicación y todos los procesos de apropiación digital. Entonces, bueno, por eso me da mucho gusto estar acá con ustedes. Espero que haya posibilidad de que conversemos, pregunten cosas. A la gente más joven este asunto de las tecnologías le toca directamente, pues porque en el día a día estamos viviendo, esta sesión de esta mañana es un claro ejemplo de ello, estamos viviendo, habitando esos espacios digitales y me parece que en ese sentido es que hay mucho que reflexionar al respecto. Bueno, entonces me parece que ustedes ya están viendo en pantalla la presentación de PowerPoint que vamos a usar y bueno, ahí está el título, tal cual lo comenté la profesora Olivier, es movilizarnos en espacios digitales para ejercer nuestro derecho a la educación. Bueno, entonces vamos a ir como por orden de algunas cosas centrales. Gracias. Primero, cuando nosotros empezamos a hablar de tecnologías digitales, pensamos casi siempre en Internet, y no estamos equivocados ni equivocadas, porque ciertamente en el desarrollo histórico de las tecnologías de información y comunicación, que incluso ahora ya casi no las denominamos de esa manera, sino empezamos a hablar ya de tecnologías digitales como tal, digamos, el desarrollo tecnológico más importante socialmente hablando es el Internet. ¿Y por qué lo digo? Porque el desarrollo de las distintas, hagan de cuenta los tatarabuelos y demás del Internet, que eran las primeras grandes redes como el ARPANET, estaban muy vinculados con todo lo que tenía que ver con la parte militar, la parte de gobierno, ¿no? Y la parte de la industria, básicamente.
y el uso social no era tan común, sino hasta más o menos 1994, y fíjense, no es tan lejano, jóvenes, 1994, que es cuando comenzamos a tener esta posibilidad de navegadores, que es lo que ahora nosotros usamos. Ahora casi todos usamos Google, ¿no? Pero en el 94 teníamos estos primeros navegadores como el Internet Explorer, ¿no? O el Netscape Navigator, que eran los que hicieron amigable y accesible la posibilidad de que nosotros como usuarios y usuarias pudiéramos hacer uso, valga la redundancia, de los distintos entornos digitales de Internet. Y entonces comienzan una serie de reflexiones alrededor de los pros y los contras, las miradas tecnooptimistas y las miradas no tan optimistas, ¿no? Más dramáticas, digamos, sobre todos los riesgos que iba a implicar el uso de esos entornos digitales concentrados en un espacio que es Internet. Y entre todas esas discusiones comienza a surgir un primer concepto que me interesa que tengamos claras esta mañana, que es el de ciudadanía digital, ¿no? Porque entonces, pues sí, hay este Internet y todos los entornos, redes sociales, les estoy hablando en brincos históricos distintos, pero está el correo electrónico, están los blogs, está la wiki, están las redes, está todo eso que son entornos digitales que constituyen Internet. Y bueno, vamos a comenzar a usarlos y los usos pueden ser de distinto tipo, de entretenimiento, de acompañamiento, de comunicación, de información, etcétera. Y comenzamos a identificar pues que ahí vamos a tener que ir definiendo cuáles van a ser nuestros derechos en esos espacios digitales, pero también nuestras obligaciones. Y entonces hay que empezar a ordenar las ideas y empezamos a hablar de cómo Internet puede favorecer el ejercicio de eso que se llama ciudadanía digital. Y ahí lo tenemos como más o menos claro, ¿no? Los espacios digitales permiten una mayor participación de los sujetos en los entornos. Esto que nos preocupa mucho de que las personas, las y los ciudadanos, se organicen y participen, salgan a votar, salgan a tomar decisiones en los comités vecinales, tomen decisiones sobre propuestas de gobierno, etcétera. Digamos que yo sé que es una mirada muy reduccionista de lo que sería la acción ciudadana, ¿no? Pero digamos, por lo menos de esa vamos a empezar a hablar. Y es, ok, ahora en Internet podemos hacer ejercicio de esos derechos que tenemos ya históricamente, los derechos humanos, y los comenzamos a pasar al entorno de lo digital para hacer un ejercicio de esta ciudadanía nuestra y poder participar en todos estos escenarios, ¿no? Hay dos que nos importan mucho, que es el derecho a la información y a la comunicación, porque son finalmente derechos que van articulando el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación. Y ya van a ver cómo vamos a ir viendo cómo se suman estas ideas, ¿no? Entonces, Internet nos abre un espacio súper importante para el ejercicio de nuestra ciudadanía digital. Sí, pero ¿a qué nos referimos? Bueno, pues vamos a ir ahí a hacer ejercicio de nuestros derechos humanos. ¿Cuáles? De estar informados y comunicados es el primeritito de todos, porque sin ese no hay puerta de entrada para ejercer los demás derechos ciudadanos en el entorno digital, porque tenemos que ser claros y claras de que participar en esos espacios puede tener varias intenciones. Una de ellas es visibilizar problemáticas sociales, por ejemplo, ¿no? La tecnología y los movimientos sociales han ido de la mano todo el tiempo, no solo la tecnología digital. Pensemos en la prensa, no en los periódicos, en la prensa, en la posibilidad de los medios impresos, de la fotografía, del cine, de la radio, etcétera, etcétera. Pues siempre todas las movilizaciones sociales, cada que surge un artefacto comunicativo, lo apropian rápidamente para sumarlo como parte de sus repertorios de acción, como herramientas, pero también como escenas de disputa de narrativas, ¿no? Entonces, evidentemente Internet se vuelve súper importante para ir de la mano de las movilizaciones sociales, ¿no? De los colectivos y de las organizaciones para hacer eso que estamos viendo en la pantalla, visibilizar problemáticas sociales, opinar sobre temas de interés público y entre todas las cosas que podemos opinar sobre el derecho a la educación, ¿no? Ahora, primer punto crítico de reflexión, sí, suena súper bien, pero ¿todo mundo puede hacer eso? No. Debemos tener ciertas condiciones garantizadas para poder hacer ejercicio de todo esto.
Primero es tener acceso, y cuando hablamos de tener acceso es tener equipo tecnológico, o sea, algo, computadora, tableta, teléfono celular. Después necesitamos conectividad. ¿A qué? Pues a Internet, porque si no, ¿en dónde ejerzo toda esta práctica ciudadana, no? ¿Y qué pasa con el acceso a Internet? Pues que cuesta dinero. Y entonces ahí hay una lógica de exclusión. Pagamos por este servicio de Internet para tener conectividad, cuando ahora sabemos es un derecho constitucional, artículo sexto de la Constitución, y considerado también en la reforma de telecomunicaciones del 2014, que el derecho a Internet es un derecho humano y quien debe de proveernos el servicio de Internet y conectividad, pues es el gobierno en turno. ¿Lo hacen? Pues lo intentan, pero todavía no tenemos una cobertura, digamos, del grueso de los habitantes en México. Si bien hablamos de 80 millones de internautas, seguimos teniendo 40 millones sin conectividad, por lo tanto estamos violentando un derecho humano con ese sector de la población, ¿no? Pero además no es nada más tengo equipo y tengo conectividad, además tengo que aprender a usarlo. Y eso implica pasar por procesos de alfabetizaciones digitales y sobre todo es necesario que desarrollemos ciertas habilidades críticas frente a los recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, esa es como una primera parte. Teniendo este escenario en mente, jóvenes, ahí está Internet, ahí están tus entornos, empezamos a hablar de ciudadanía digital y hay ciertas condiciones para hacer ejercicio de esa ciudadanía digital. ¿Qué ha sucedido históricamente de la mano de los movimientos sociales? Les decía yo que en 1994 es el gran boom de Internet. Es un momento histórico socialmente hablando porque es cuando Internet se hace amigable. Hasta visualmente ya hay dibujitos, gráficas, íconos que lo hacen, pues esa es la palabra en la literatura especializada, lo hacen friendly, amigable, usable, fácil, ¿no? De ir siguiendo, aun cuando a lo mejor la gente que no sabía mucho de equipamientos tecnológicos, bueno, se iba familiarizando, iba aprendiendo muy rápido, ¿no? Y entonces, obviamente, pues acabamos de decir que todos los grupos y los movimientos sociales voltean y ven a Internet y dicen que bien, ahí hay una posibilidad de incorporación para nuestros repertorios, tenemos que comenzar a aprovechar estos recursos, ¿no? Pero en los 90s la dimensión tecnológica de Internet era muy limitada porque solo había, ustedes son muy jóvenes la mayoría, capaz que ni habían nacido en esos años yo creo, y entonces, estamos hablando de la prehistoria, pero quienes andamos por acá, que sí sabemos de qué estoy hablando, eran estas primeras conexiones a Internet vía telefónica. Olvídense del inalámbrico y el Wi-Fi y no sé qué, no. El señor Slim todavía no invertía en eso. Había invertido en que tuviéramos Internet, ya, vía telefónica. Y entonces, lo único que teníamos era correos electrónicos, ¿no? Que ahí lo puse, mails, y con los mails venía una posibilidad que eran las listas de distribución. Y entonces tú te suscribías, haz de cuenta, ¿no? A una lista de correos y te mandaban cosas, te distribuían noticias, textos, información, etcétera. Y bueno, ahí en el ámbito de la comunicación, digamos, hay muchos estudios de cómo se empezaron a conformar las primeras comunidades virtuales a través de listas de distribución. Y por supuesto, todos los movimientos sociales voltearon ahí y dijeron, ahí hay una posibilidad. En México, por ejemplo, el movimiento zapatista hizo un uso muy sistemático de listas de distribución y de correos electrónicos para entrar en contacto, ahí lo dice, poderse articular con otros activistas del mundo. Ahora vamos a ver un ejemplo más adelante. Y vean, súper rápido va el desarrollo, ¿no? Porque en la década de los 90 ahí nos andábamos moviendo en páginas web, listas de correo, mails, etcétera, pero el desarrollo tecnológico llega veloz en 6 años, 8 años, y para la década del 2000 tenemos una cosa de dimensión tecnológica que se llama Web 2.0 o Web interactiva. ¿Eso qué significa? Pues que ahora sí tenemos la posibilidad prometida de como usuarias y usuarios comenzar a compartir nosotros nuestros mensajes, interactuar, modificar, ¿no? Interacciones en tiempo real, construcciones propias de información, varias cosas. Y es el gran boom de los blogs y de las redes sociales. Ahí empiezan cosas que también son prehistoria para ustedes, como el High Five, MySpace y ese tipo de que son como los abuelitos del Facebook, todo eso.
pero son las primeras redes sociales que empieza a ver, ¿no? ¿Y qué sucede ahí para lo que nos convoca, que es los movimientos sociales y la organización de los movimientos sociales? Pues empiezan a ver en estos espacios que es posible gestionar, ¿no? Y organizar espacios, convocar a marchas, compartir manifiestos, trabajos coordinados con otros colectivos de otras partes del país, de la ciudad y por supuesto otras partes del mundo, ¿no? Comienza la posibilidad real de la colaboración, que ahí hay un teórico de la comunicación y la cultura digital, que es Henry Jenkins, que es el primero que coloca el concepto de la posibilidad de la colaboración, que más adelante, cuando vemos cómo se han articulado los movimientos sociales a través de gramáticas como el hashtag, ¿no? Que es parte de la gramática de Twitter, estamos viendo como un trabajo de colaboración y de compartir cosas de manera genuina por un interés en problemáticas sociales, ¿no? Ahí es cuando empieza toda esta posibilidad, ¿no? Los primeros wikis, los blogs, que van facilitando la comunicación en el espacio digital. Para este entonces, ya los jóvenes están muy apropiados de muchos entornos digitales, entre ellos las redes sociales, y por supuesto, entre todos esos jóvenes, pues están los jóvenes activistas, organizaciones, colectivos, que le van dando un matiz distinto a la movilización social, ¿no? Y surgen dos cosas importantes porque hay interés en ir viendo qué pasa con los movimientos y las tecnologías. Y entonces surge este concepto que yo les insisto mucho cuando hablamos de redes sociales, movimientos sociales, que es el de multitudes conectadas, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, es romper con la idea de yo tengo mi colectivo y mi organización, mi ONG, y nos reunimos siempre físicamente y tenemos acuerdos y hacemos asambleas de 3 horas y tomamos decisiones aquí, y luego nos juntamos con otros colectivos en el Zócalo y luego hacemos, sí, eso está muy bien, es una forma, es una parte de la práctica, es ocupar el espacio, es otra lógica. Pero el entorno digital tiene una lógica de la materialidad inmaterial, digamos, que nos permite romper distancias espaciotemporales. Entonces, por ejemplo, vamos hablando de los activistas, organizaciones y colectivos estudiantiles. Comienzan a aprender a usar, por ejemplo, Twitter. Se apropian de Twitter y comienzan a lanzar narrativas usando hashtags. Los hashtags son parte de la gramática digital de Twitter y de otras redes sociales. Y entonces yo hago un hashtag, por ejemplo, uno que fue muy importante en México, que fue el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Antes de Ayotzinapa fue el Yo Soy 132, que es un tema clave, ¿no?, para entender la movilización estudiantil en México y la tecnología. Y entonces utilizan el hashtag y se van sumando jóvenes aun cuando no conviven en los mismos espacios físicos, ni en la misma ciudad, ni en el mismo país. Teníamos Yo Soy 132 en Chicago, por ejemplo, ¿no?, que era gente que se sumaba a la gramática digital, a la vindicación que tenía el grupo del 132, iban sumando más cosas a la agenda, pero entonces formaban parte de esa multitud conectada. O sea, no es necesario estar físicamente. La tecnología digital y las redes permiten esa ruptura espacio-tiempo muy rápida. Y entonces ahí ustedes pueden ver lo que tenemos colocado, ¿no? Multitudes interconectadas en las redes sociales digitales, conectadas por narrativas digitales que se generan a través de superficies de inscripción digital. Superficie de inscripción digital es un concepto de Rosana Reguillo que a mí siempre me ha parecido muy potente, porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando colocamos un hashtag y publicamos un texto, o cuando usamos arrobas para ir arrobando gente, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Lo que estamos haciendo es marcar superficies de inscripción digital colocando nuestros pensares y nuestros sentires en esos espacios. O sea, son acciones políticas importantes que estamos colocando ahí cuando estamos sumados a estas discusiones, obviamente, ¿no? ¿Qué nos jugamos en esas superficies? Pues posiciones políticas, personales e ideológicas. La lucha, por ejemplo, por la educación laica. Ustedes abren Twitter, ayer estuve haciendo el ejercicio cuando estaba preparando nuestra sesión de hoy, y le ponían hashtag educación laica y me aparecía información de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, etcétera, pues porque es eso, somos multitudes conectadas, interconectadas, preocupadas por la laicidad,
de la educación y utilizamos hashtags para sumarnos a estas distintas multitudes, ¿no? Y ahí están los autores que retomo y unos ejemplos. Yo soy 132, Caso México, 43 Ayotzinapa, y algunos que tienen más que ver con el movimiento feminista, que ahí podríamos tener otra clase del movimiento feminista y las tecnologías, ¿no? Porque el uso ha sido interesante y un poco distinto. Y entonces ahí comienza a cambiar la lógica, porque ustedes seguramente, pensémoslo y se lo podemos conversar, es ¿de verdad hacer activismo en el entorno digital es activismo? ¿No? Porque la literatura habla de ciberactivismo y la literatura habla de hack activismo, que son dos cosas distintas. Las dos muy valiosas porque cumplen funciones distintas. Y entonces hay quienes dicen que hacer nomás clic desde la comodidad de tu sillón no es hacer activismo, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque es como pensar que no existe el espacio digital en donde hay multitudes interconectadas moviendo narrativas que rompen cercos informativos y que promueven cambios. ¿Es el único espacio? No. Tendríamos que pensar en una dimensión teórica que es la tecnopolítica, que habla de 3 capas, que es la capa mediática, la capa digital y la capa física. Y ya veremos que, digamos, son espacios distintos, arenas distintas, pero que se pueden ocupar de la misma manera, ¿no? Entonces, van cambiando las formas, los repertorios de la movilización social, y van transitando de la marcha, o sea, piensen también eso. Antes salíamos a marchar, bueno, seguimos saliendo a marchar, pero hubo un momento que también salimos a ocupar plazas. Y ese ocupar plazas ha estado documentado por muchos investigadores, entre ellos Rosana Reguillo, que por cosas de la vida le tocó estar cuando fue el 15M, la ocupación de plazas en España, el Occupy Wall Street en Nueva York, también le tocó estar por alguna razón, y fue documentando cosas, no solo ella, más personas, ¿no? Pero en donde las redes sociales fueron un actor central de la ocupación de las plazas, ¿no? Uno lee las crónicas, los relatos, las etnografías que hicieron del momento, y entonces era como decir, ¿para qué nos va a servir Twitter si estamos ocupando la plaza? Pues Twitter nos servía para estar informados con la gente de afuera. ¿Qué hacemos cuando nos cortan la luz aquí y ahora dónde cargamos los teléfonos? Y a alguien se le ocurrió, y esas son anécdotas históricas del movimiento en Nueva York, llevaron bicicletas estacionarias, las conectaron como a pilas y la gente se trepaba ahí a hacerle ejercicio e iba sirviendo para generar energía y cargar las pilas. Varias cosas interesantes que pasaron en esas ocupaciones, pero en donde la tecnología jugaba un papel central, ¿no? Y entonces vamos entrando bueno, si todo ese es el gran escenario, jóvenes, hablar de tecnología, movilización, activismo, es un seminario completo, no más eso, porque hay que ver cómo la dimensión tecnológica se fue sumando a la movilización. Y entonces ahí tenemos una foto pésima que tomé, pero como podrán ver es el contingente UPN, en el Zócalo en la noche. Esa marcha fue por los 43 de Ayotzinapa. Y ahí es muy claro, se marchó para llegar a ocupar una plaza y hacer el meeting, ¿no? Y ahí estamos físicamente. Pero simultáneo, estábamos haciendo cosas con las redes. Los contingentes se convocan a través de las redes, se llega a puntos de acuerdo, se van avisando por dónde vamos, vamos transmitiendo, vamos documentando nuestra marcha, tomando fotos y subiéndolas, y lo hacemos por muchas razones. Y habrá gente que no puede ir a la marcha físicamente, pero que está colaborando con la multitud conectada usando nuestros hashtags en el entorno digital. Entonces, estamos ocupando los dos espacios, las dos capas, la física, porque estamos ahí, y la digital, en el mismo tiempo. Y acá traje un ejemplo más actual de un grupo que la doctora Oliviera ha estudiado y conoce muy bien, que es el MAES famoso, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, ¿no? En un trabajo que hice, el primer trabajo que hice hablando con jóvenes activistas que gestionaban las redes sociales digitales y los entornos de sus colectivos vinculados a la educación, así todo eso me puse a estudiar, fui a entrevistar, tuve la oportunidad de platicar y hacer cosas con 36 activistas, entre ellos una joven muy brillante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que era como
la parte que operaba mucho la lógica de las redes del movimiento de este grupo. Y esa es una publicación recién. Se convocaron para verse el 30 de abril a las 12 en el pasillo debajo de la explanada del Rectoría. Es una publicación que ellos hacen en su Facebook. Y aquí pasa una cosa interesante. Esto sería ciberactivismo. ¿Por qué? Porque nomás están convocando a una reunión, están convocando una marcha, están convocando a una manifestación, ¿no? Pero finalmente lo que están haciendo es ocupando el espacio digital con una cosa que tiene que ver con la lucha por el derecho a la educación. Se movilizan para buscar el ingreso de todas las personas al sistema de educación superior y tienen discusiones, podemos estar de acuerdo, no, muchas cosas, pero aquí lo que estamos viendo es cómo ellas y ellos van aprovechando y van ocupando los espacios simultáneamente, ¿no? Ocupan las redes todo el tiempo. Y aquí espero que se vea bien quienes están viendo en la pantalla en su casa. Es otro ejemplo de cuando ayer andaba yo buscando qué ejemplos ponerles y busqué el de Ayotzinapa. Y aquí vean, ¿no? Es el hashtag que puse era hashtag Ayotzinapa y me fui a personas, ¿no? No buscaba publicaciones de tweets, buscaba personas que están vinculadas con el tema de Ayotzinapa. Y vemos, tenemos Solidaridad Ayotzinapa, obviamente el sitio oficial de la Normal de Ayotzinapa. Está Epigmenio Ibarra. ¿Por qué? Porque Epigmenio Ibarra ha sido un sujeto que todo el tiempo está duro y dale, colaborando, digamos, recordándonos que no han aparecido, haciendo el pase de lista, colocando el tema en la agenda, etcétera. Está el ITAM, Foro por México, ¿no? que es ITAM con Ayotzinapa, Ayotzinapa FIT, Madrid 43 Ayotzinapa. ¿Y eso qué nos indica? Pues que hay gente en otras partes del mundo que no viven en Ayotzinapa, ni en México, ni en Guerrero, ni nada similar, pero que son personas que están siendo convocadas por un tema clave, que son los jóvenes de Ayotzinapa. Y con eso se abre cualquier cantidad de temas que quisiéramos colocar desde la dimensión de los movimientos sociales y la educación. El MAES con el derecho a la educación. La primera marcha de la UPN ocupando 2 espacios, ¿no? La posibilidad del Twitter de interconectarnos con otros sujetos que tienen las mismas preocupaciones que nosotros y las mismas luchas que nosotros. Por ejemplo, cuando andaba igual en la búsqueda de hashtags y demás, ponía hashtag educación laica, ya les dije, y luego ponía hashtag educación gratuita, encuentras cualquier cantidad de cosas, hashtag educación superior gratuita, hashtag educación pública, pongan el hashtag que quieran y van a encontrar gente, tweets articulados que están ocupando el espacio. Ahora, ¿cuáles redes son las que más usamos? Los jóvenes, colectivos estudiantiles o los grupos interesados en el derecho a la educación, con todas las aristas que esto abre, pues las redes que más empleamos siguen siendo Facebook y Twitter. Actualmente, y ahí reconozco que estoy un poco desfasada, me indican mis fuentes que TikTok se está colocando como la red en donde están haciendo activismo impresionante. Instagram también, pero me parece que TikTok llegó a arrasar. Sin embargo, cuando cruzamos datos de uso de colectivos, activistas y demás, seguimos encontrando una presencia muy constante en estas redes, ¿no? ¿Para qué las usan? Para circular información sobre los movimientos que apoyan, organizar cosas, colectas, víveres. Aquí en la UPN, cuando hice ese trabajo, estaba el movimiento estudiantil de lucha, el MEL, y hablé con varios de estos jóvenes, hombres y mujeres, que me compartían mucha información interesante del uso que le daban a las redes, y era un trabajo, por ejemplo, cuando estaba la caravana de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, organizaban distintas redes, se articulaban por las redes sociales para conseguir dinero, víveres, hospedaje, en fin, muchas cosas, ¿no? Organizan contingentes de marchas para apoyar movimientos, ¿no? Se suman, hay una articulación histórica, no por la tecnología digital, se suman a apoyar movimientos feministas, movimientos obreros, ¿no? Movimientos campesinos, etcétera, pero las redes que les ha facilitado la gestión de la comunicación, ¿no? Porque envían información, etcétera. ¿Quiénes son esos jóvenes con los que yo he trabajado? Son jóvenes estudiantes universitarios, hombres y mujeres, participantes en colectivos estudiantiles que usan las redes para gestionar la comunicación y establecer redes de comunicación, que no es lo mismo.
Una cosa es yo gestiono la información de mi colectivo y otra cosa es gestiono redes para entrar en contacto con otros colectivos y otros activistas en otras partes del mundo con distintos fines, digamos, ¿no? Preguntémonos cosas que son las que yo siempre me pregunto. ¿Quiénes son estos jóvenes usuarios que están interesados en participar y usar redes sociales para gestionar esta comunicación? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su trayectoria biográfica? ¿Cuál es su trayectoria tecnológica y cómo es su práctica de uso? El primer estudio que hice con activistas fui a preguntar todo eso y más o menos pude dar respuesta. Luego fui encontrando colectivos mucho más específicos que esos colectivos, los primeros son ciberactivistas, o sea, adscribirían el ciberactivismo. Y descubrí que había otros que hacían otras cosas. Esos se llaman hackactivistas. Estos segundos, ¿qué hacen? Estos segundos lo que hacen es promover una reflexión crítica sobre el uso de la tecnología para generar la apropiación crítica y mucha seguridad digital para el activismo. O sea, son grupos que trabajan con estos otros para decirles, ¿tú quieres usar redes sociales? Ajá, ven conmigo, yo te voy a enseñar, te voy a compartir cómo tener redes seguras, cómo manejar el anonimato para cuidar de tu seguridad, cómo utilizar aplicaciones que te van a facilitar el proceso. O sea, estos hackactivistas trabajan mucho en una dimensión tecnológica crítica. Con ese segundo grupo fui a investigar ahora ellos cómo comparten con otros y encontré un grupo magnífico que es el colectivo de mujeres feministas, que, bueno, ese por fin, apenas lo terminé y tengo por ahí datos que podría compartir, pero acá no puedo abundar mucho en eso, sino es importante preguntarnos quiénes son, qué estudiaron, cuál es su trayectoria biográfica, por qué les interesan las problemáticas sociales, las problemáticas educativas, ¿no? Y se suma como parte de nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a aprender a hacer uso, o sea, alfabetizaciones digitales críticas, de todos estos entornos digitales para poder ejercer otros derechos. Y en ese sentido, me parece que son temas de reflexión muy amplios que convocan en nuestra universidad en especial, pues porque es nuestra materia de trabajo. O sea, es desde dónde pensamos la educación y el derecho a la educación, por eso yo decía, hay muchas aristas, pero movilizarnos en redes para ejercer nuestro derecho a la educación es también promover que haya cada vez una apropiación más crítica de los entornos digitales y esos temas tendrían que ser, desde mi punto de vista, temas de las agendas académicas de las universidades, porque ahí es donde se están jugando muchos espacios educativos, no solamente formales desde las escuelas, eso ya vimos en la pandemia, ya vimos cómo nos fue, unas cosas muy bien, otras cosas no tan bien, pero digamos, en esta nueva realidad, el ejercicio de la educación en el entorno digital puede ir desde la formalidad de la escuela, pero también puede ir desde otros espacios. Y el trabajo de los colectivos, hombres y mujeres, sobre todo las feministas, hackactivistas, organizadas en este trabajo, es magnífico. Y puedo decirlo en la sesión de esta mañana, que en estos 2 años nuestras autoridades educativas, la rectora, la secretaría académica, han promovido que hagamos este tipo de trabajo con perspectivas de género, etcétera. Y es la primera vez que vamos a tener en la UPN en estos meses talleres de alfabetización digital crítica que estamos metiendo con el tema de ciberseguridad digital, dispositivos seguros, redes seguras, etcétera, para hombres y para mujeres, porque eso forma parte de lo que necesitamos para ejercer nuestro derecho a la educación en los entornos digitales. Pero entonces hay que preguntarnos quiénes son, qué les interesa, qué hacen, y vamos a descubrir que hay muchos grupos que están movilizándose en ese sentido, ¿no? Ahora, una cosa que sí siempre es crítica y que hay que reconocer, en los supuestos que yo tenía los voy a confirmar todos, porque primero son jóvenes con un buen nivel de alfabetización digital, o sea, estos que entran, manipulan redes, graban, suben, transmiten, colocan, tienen buenos niveles de alfabetización digital. ¿Por qué? Y ahí importa la trayectoria tecnográfica, pues, se me fue el nombre, trayectoria tecnológica, que es a qué edad tuvieron su primer celular, para qué lo empezaron a usar, cómo aprendieron, quién les enseñó, todas esas cosas inciden cuando llegas a hablar de la apropiación tecnológica. Y si a eso le metes el componente de una familia militante, activistas, ¿no? Luchadores sociales, pues tienes todo el combo completo
para poder tener jóvenes que ven en las tecnologías una posibilidad real de la movilización social. Entonces, tienen estas habilidades digitales muy desarrolladas, instrumental, comunicativa y cognitiva, y tienen cubierto el acceso y la conectividad casi en todo el tiempo. Todos, no todos, la gran mayoría. Hay muchos que no. Aprenden de maneras distintas, incluso algunos son de condiciones económicas un poco precarias, ¿no? No tienen los super equipos, ¿no? Pero saben usarlos, van generando redes entre ellos y se van articulando en la movilización muy bien, ¿no? Han desarrollado mucho estas habilidades de selección y organizar información. Hay criterios a nivel grupal para elaborar cosas, comunicados, avisos, acciones. O sea, hay una gestión importante. Hay capacidad de producción de materiales también. O sea, estos jóvenes sí son, diría, una autora interesante de este tema de la tecnología digital y las movilizaciones sociales, que es Natalie Fenton. Diría, pues miren, ¿qué creen? Que siguen siendo los privilegiados los que hacen eso que a ustedes les importa hacer. Yo digo que sí, pero no todos, porque tendremos que empezar a discutir el concepto de privilegio y muchas cosas más, pero finalmente en esta lógica de uso de la tecnología no es la tecnología en sí, sino son los intereses que van desarrollando, ¿no? Entonces, para mí lo central es esto, que son jóvenes interesados en la vida pública, que tienen preocupaciones genuinamente sociales, que de verdad quieren sumarse a la lucha de algo, vindicando algo, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un salario digno, el derecho a una salud digna. O sea, me sumo porque tengo un interés social y luego viene el componente tecnológico, porque ahora sí es qué sé hacer, qué tengo y cómo lo uso para sumarlo en mi movilización, ¿no? Entonces, ¿cuáles nos interesan acá? Pues los derechos humanos en general, pero sobre todo el derecho a la educación pública, gratuita y laica. Y ahí hay mucho trabajo, jóvenes, que están haciendo colectivos universitarios mixtos, algunos colectivos de mujeres, ¿no? La diversidad, los colectivos de la diversidad sexual también tienen un trabajo magnífico de apropiación de tecnología para buscar el ejercicio de otros derechos. Y finalmente lo que buscan los jóvenes con los que yo trabajé, la parte de educación, es esto, educación pública, gratuita, laica y una educación para todas y todos. Si ustedes ponen esto en hashtags, se encuentran muchísimo material muy interesante. Y creo que por mi parte eso sería todo. Muchas gracias y pues eso, podemos abrir si les parece la posibilidad de preguntas, comentarios, acuerdos y desacuerdos. Gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Marilu. Realmente muy, muy interesante. No cabe duda que cada sesión aprendemos muchísimas cosas. Quisiera ver acá si hay alguna pregunta que esté dentro del chat. Por ahorita, no solamente Ricardo, que dice que él perteneció al MAES y luego se apuntó ahí. No sé si hay algo en este momento. Sí, adelante. Creo que lo primero nada más sería saber o confirmar si de la primera parte que habló fue de una brecha digital. Sí, claro. La brecha digital es un asunto bien importante que tiene que ver con el acceso. Y justamente cuando decimos que el derecho a Internet es un derecho humano, constitucionalmente hablando, y por la propia UNESCO también lo marca ya como un derecho humano, es porque hay que reducir la brecha digital, porque tenemos millones de personas fuera de todas estas discusiones. Sí, acá hay un comentario de Jesús, está conectado, dice: estimado doctora Garay, como siempre es un placer escucharle, y comenta: tomando la gramática digital, el hashtag, en relación a la apropiación y acción colectiva en los espacios digitales, ¿qué opinión le merece la investigación de la INEGI titulada El estado de ánimo de los tuiteros en México? Ok, el estudio no lo conozco, lo tomaré nota para conocerlo, pero justamente una de las dimensiones de análisis que hay cuando se hace estudio de entornos digitales tiene que ver con el uso que le dan a la gramática, y cuando decimos la gramática, por ejemplo, en Twitter es el uso del hashtag y el arroba, ¿no? O sea, porque vas aprendiendo intuitivamente, porque nadie nos da clases de así se usa, no, o sea, todos vamos aprendiendo muy intuitivo, ¿no? Muy en procesos de autoaprendizaje.
vamos aprendiendo que debemos utilizar hashtags para sumarnos a multitudes interconectadas, ¿no? Y a narrativas que existen. Ha habido unos históricos como el Me Too, que creo que bueno, daría para una discusión muy amplia, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y en ese Me Too, justamente, se suman análisis que dicen cuáles son los sentimientos, ¿no?, que atraviesan a las personas cuando están sumándose a elaborar este tipo de hashtags. Y entonces tú haces el análisis de la frase y puedes, o sea, se dividen, digamos, quien hace esos estudios los dividen en positivo, negativo, ¿no? Bueno, malo, o sea, siempre pueden hacer como dicotomías. Y entonces puede incluso alguien decir a favor o en contra. De odio, los discursos de odio son una cosa terrible, son uno de los riesgos digitales de los cuales no hablamos acá y los activistas son muy vulnerables a esto. Pero bueno, discurso de odio, ¿no? O cómo lo quieres tú organizar y te permite ver justamente, no puedes decir cuál es el estado de ánimo del tuitero o la tuitera, pero sí puedes identificar qué sentimiento es el que se puede identificar en toda la narrativa que hay en los hashtags, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar frases, palabras, ¿no?, que te permiten identificar hartazgo, tristeza, odio, alegría, o sea, emociones realmente, empleando el hashtag con la frase que tú quieres usar. Y ahí aprender a usar la gramática de Internet es muy importante, y sobre todo de Twitter, porque, por ejemplo, ¿no?, nosotros vemos el hashtag y dice, no sé, voy a inventar uno, fuera, en el 130, cuando estaba el movimiento del 132, decía, fuera Peña Nieto, era el hashtag, ¿no? Hashtag fuera Peña Nieto. Y entonces, yo lo usaba, pero me montaba en el hashtag y decía, sí, quiero que se vaya Peña, hashtag fuera Peña Nieto. Bien, palomita, digamos, ¿no? Porque estaba en la lógica argumentativa del hashtag. Pero luego había gente que ponía, están locos, Peña Nieto es un buen presidente, hashtag fuera Peña Nieto. Dices, no, pues no supo usarlo, porque su frase se va a perder y lo que va a sumar es la narrativa del hashtag, no de mi frase. Entonces, sí implica, como, aunque es intuitivo, sí implica saber, ¿no? O aprender a usar el arroba. Eso los activistas y los colectivos cada vez lo hacen mejor, porque es, a ver, yo voy a denunciar algo, falta de agua en mi colonia, ¿no? Entonces, pongo @delegación, alcaldía Coyoacán, @senado de no sé qué, @Carmen Aristegui, @milenio. Voy arrobando actores sociales en el espacio digital que yo sé que si ven mi tweet, tal vez me hagan caso, ¿no? ¿De qué depende que sí funcione o no funcione? Seguimos con la gramática y con la dimensión material. Depende de dos conceptos. Uno se llama viralidad y el otro se llama propagabilidad. ¿Qué depende que un hashtag se haga viral o no? Nadie sabe. Depende del impacto que tiene en el mundo de los internautas, los sentimientos a los que apela, lo que me convoca, por ejemplo, un caso muy triste que es el de esta joven mujer Devani, ¿no?, que se volvió viral. Pues claro, porque tú ves la imagen y es una imagen que conmueve mucho, una mujer joven, muy, muy jovencita, una imagen desoladora, ella en la madrugada, parada junto a una carretera, ¿no?, en la posición así. No, por supuesto que te conmueve, te mueve la emoción y entonces nos trepamos todo el mundo al hashtag, ¿no? Y usamos todas las narrativas que no sabemos, ni una menos, ni una más, México feminicidio, no nos cuidan, nos matan, no sabemos la gramática. Y empezamos a robar, ¿a quién? Pues a colectivos de mujeres, a periodistas, ¿no? ¿No es cierto? Y ese se hizo viral. ¿Por qué no se hacen virales otros? No lo sabemos. Eso yo no tengo la respuesta. Sí creo que acá hay otra. Se vuelve viral conforme es trending topic. Usted lo mencionó. Ajá. Entonces, si está muy mencionado, muy hashtagueado y todo eso, pues creo que es más posibilidad y conforme algoritmos también va. Muy bien, eso sería hackactivismo. O sea, empezar a entender el uso del algoritmo es parte del hackactivismo. Y hay muchos ciberactivistas que no saben eso, por ejemplo, ¿no?, que es como muy elemental, muy básico el uso que hacen de los entornos digitales y no está mal, van aprendiendo. Y por eso los colectivos de hackactivistas,
cuando se suman a compartir saberes especializados tecnológicamente hablando a otros colectivos, es un trabajo muy valioso, porque les van compartiendo justo saber cosas del algoritmo te puede jugar a favor o en contra, ¿no? Porque en el algoritmo también te encierras en las esferas de cognición repetitiva y entonces siempre estás viendo, leyendo y oyendo lo mismo que tú piensas y entonces hay que romper esa esfera porque si no, piensas que el mundo es como tú lo pones, ¿no? Y esos son parte de los procesos de aprendizaje. Entonces, un poco, no conozco el documento que menciona Jesús, lo trataré de conseguir, pero el estudio de las emociones en los entornos digitales es una cosa constante, ¿no? Por ejemplo, las personas que padecen algún problema de depresión, ¿no? En la pandemia lo vimos, lo que afloraba eran las emociones. Y las puedes estudiar, sí, pero en las narrativas digitales. O sea, eso nunca va a sustituir el cara a cara, eso me queda muy claro, ¿no? O sea, son dimensiones distintas, pero acá estamos hablando de la dimensión digital. Claro, yo tengo como 20,000 preguntas, pero voy a dar primero espacio, por supuesto, a la gente que nos está siguiendo en este momento. Lisbeth Cruz, por ejemplo, ella hace un comentario, dice que el día de hoy el hashtag L12 es tendencia en varias redes sociales porque se cumple un año del lamentable suceso del metro de la línea 12. Y Desiree dice, doctora Garay, un gusto escucharla nuevamente. Algunas de mis preguntas que me generan sus planteamientos son las siguientes. ¿Cómo fortalece el espacio virtual al movimiento social? ¿Podemos aseverar que es aquí donde podría construirse el activista? ¿O usa este espacio para dicha acción política? ¿Y qué aspectos o factores podrían atraer al activista a este espacio? Bastantes muy interesantes. Bueno, muy bien. Pues primero, sí, gracias por los comentarios y preguntas. En el caso del hashtag L12, sí, bueno, sin duda hay momentos. Cada vez que se conmemora algún evento, ya sea triste o trágico o, ¿no? O de otro tipo, se activan las redes inmediatamente, se activan células y se activan las redes. Y entonces allá vamos con el hashtag, porque es que no lo hemos resuelto, ¿no es cierto? O sea, lo de la línea no está resuelto y nadie nos dice nada. Y es normal que se active y vamos a ver si logra ser trending topic o no, que tan viral es. Ahora, ahí hay que poner un paréntesis. Al inicio de todo esto era muy humano el uso, o sea, si éramos seres humanos detrás. Pero justo a partir de que se comienza a identificar por esferas de poder el potencial que tienen los entornos digitales, pues también comienza la guerra por los espacios digitales. Y entonces ahora tenemos muy contaminadas las prácticas por esto que se llaman las granjas de bots, ¿no? Básicamente las granjas de bots, que se dedican mucho, hay varios fenómenos que, bueno, por eso les decía que sería una clase entera. Tenemos los haters, los flamers, ¿no? Que son figuras que entran ahí a levantar polémica y luego se van, los perfiles falsos, etcétera, pero las más peligrosas son las granjas de bots, porque esas funcionan automáticamente y pueden sumarse a narrativas. En México, ahora con el gobierno de López Obrador, y lo traigo a colación por la línea 12, pues es que todo lo que pasa se polariza de inmediato y se polariza en las redes. Y los dos grupos sacan sus hashtags pro peje contra peje, ¿no? Y entonces lo que se diluye mucho ahí es la práctica humana detrás. Pero hay maneras de identificarla. Colegas míos que se dedican a estudio justamente de redes, solo análisis de redes, identifican muy bien nodos y articulaciones, tipos de red, si es estrella, en fin, hay muchas formas de hacerlo y por supuesto software para hacerlo y nos pueden decir este hashtag que logró trending topic en realidad está alimentado por bots, ¿cómo sabes? Y tienen todos sus grafos para indicárnoslo, ¿no? Entonces es un campo de trabajo muy interesante. Luego, en relación con lo que dice Desiree, es que está haciendo la pregunta la pregunta del millón, porque es claro, ¿qué empieza primero? Pues el activismo, obviamente, ¿no? Todos los movimientos sociales, los colectivos, los activistas, las activistas, ahí han estado constantemente todo el tiempo, ¿no? Históricamente, la historia de los movimientos sociales, que seguramente ustedes han revisado en sus seminarios, sus clases, pues da cuenta de cuándo y cómo empiezan estos movimientos sociales, cuáles son las distintas vindicaciones, etcétera.
Y la mirada que yo coloco es, bueno, no yo, un grupo muy amplio de personas que trabajan el tema, incluso mucho antes que yo, pero que comenzamos a colocar es, ¿y qué han hecho con los medios de comunicación? O sea, si siempre son excluidos de los grandes discursos corporativos de los medios de comunicación, que cuando los toman en cuenta nomás es para criminalizarlos, ¿no? Y para decir, esa bola de revoltosos que otra vez cerraron periférico, esos maestros flojos que ahora están ocupando el Zócalo y nomás criminalizan al movimiento. ¿Qué hacen los movimientos? Buscan aparecer en medios para llamar la atención, eso sin duda. Cómo los tratan los medios está fuera del control de los propios movimientos. Pero entonces van apropiándose de los medios, no de los corporativos, de los medios. Y entonces piensen en las primeras hojas, los flyers que todavía se usan para andar ¿no? boteando y haciendo todas estas prácticas. Muy bien. Pero luego llega la radio y también los movimientos dicen, ajá, yo voy a hacer mis propias radios. Y tenemos todo este mundo de las radios pirata, por ejemplo, que han acompañado a los movimientos sociales, los levantamientos en armas, muchas cosas, ¿no es cierto? Hay historia al respecto. La fotografía, el cine. ¿Por qué no iba a pasar con la tecnología? Y entonces, hasta con más ganas, porque es más fácil. Ya vimos que está el tema de la brecha digital, o sea, no es tan así, pero digamos que quienes tienen acceso y tienen interés, pues van y lo apropian y lo usan. Y eso es pensar en la tecnología como una herramienta útil para gestionar la movilización social. Pero eso ya empieza a ser ciberactivismo. ¿Por qué? Porque están ocupando espacios digitales para colocar temas, visibilizar comunidades, hablar de localidades, hablar de particularidades que en otros espacios no podían hacerlo o que el alcance era muy limitado. Entonces, todas las ventajas que les ofrece el entorno digital es clave para la movilización. El movimiento LGBT, con los jóvenes que yo pude conversar del movimiento, que estaban en esta lógica del uso tecnología, por ejemplo, le dan un uso muy distinto, porque mientras todos los demás quieren visibilizar la problemática y a la gente, estas comunidades con las que yo conversé, me decían, no, nosotros que estar visibilizando, o sea, visibilizamos el problema y compartimos noticias y decimos cosas, pero nunca manejamos nuestros nombres de verdad, nunca hacemos publicaciones públicas, valga la redundancia, en Facebook, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es que no hemos salido del closet como lo definían ellos, ¿no? No hemos abierto totalmente esta discusión con nuestra familia ni con nuestros amigos, y las redes nos sirven para invisibilizarnos. ¿Por qué? Porque utilizamos otros nombres y se puede, porque tenemos los espacios de chats privados para compartir dudas, preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora un joven estudiante mío del posgrado de la UNAM recién terminó una tesis sobre la apropiación que han hecho colectivos que trabajan con la comunidad que está contagiada de SIDA. Y entonces, cuando yo oí todo lo que ellos hacen, dices, magnífico, porque las redes siguen invisibilizando porque ellos quieren evitar el estigma. Entonces, les sirve para tener comunidad, para hablar, para resolver, para dar cursos, para hacer cosas. Obviamente, incorporaron Meet y Zoom como herramienta para seguir trabajando. Entonces, encuentran una oportunidad en la tecnología para distintas cosas, pero ojo, porque el propio espacio digital es una arena de disputa y ahí entran los activistas como tal, no los activistas que andan compartiendo saberes, sino realmente los hackers que están en la arena digital disputando el espacio. Personas, por ejemplo, que rompen cercos de privacidad, que van mucho en la lógica de la cultura libertaria hacker, que dicen la información es de todos y es para todos, no tenemos por qué pagar. A ver, tenemos que comprar un libro que cuesta 3,000 pesos. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues una cosa tan sencilla como vamos a tener el PDF y abrimos espacios. Hay uno en México bien potente que se llama La Pirateca, un grupo. Y articulan súper bien la Pirateca, tienen un espacio digital, tú entras, buscas, descargas el libro. ¿A qué le apuestan? El conocimiento es libre, gratuito, debe ser para todos, no tenemos que pagar 3,000 pesos por el libro. Y entramos en la discusión ética, falsa ética pero es que pobre autor no va a perder, no, al autor le van a pagar 2 pesos o 3 libros, los que se van a enriquecer en la industria editorial. Discutamos críticamente desde ahí.
Y entonces la disputa no está nunca en el espacio, ¿no? Siempre está físico, siempre está en el espacio digitales. Tú me tiras mi página, yo la vuelvo a subir, porque sé hacerlo. Tú me tiras mi canal de Telegram, que tienen uno, yo lo vuelvo a subir. O sea, tú pásate tirándome todo lo que quieras, yo lo voy a volver a subir. Esas son batallas en el entorno digital. Y como eso, piensen todos los hackers que han abierto información a secretos militares, ¿no? A secretos económicos o acuerdos en lo oscurito de grupos de poder que están depredando el mundo. Bueno, ¿y qué les decimos? No, ustedes no hacen activismo, porque no están en el espacio físico. Eso no es activismo. No. Sí es activismo en el entorno digital y están trabajando bien fuerte para que ocupemos ese espacio, para que ejerzamos todos los derechos que tenemos en ese espacio digital, ¿no? Todo el movimiento del software libre, ¿qué les decimos? Ay, no, ustedes como no hacen cosas físicas, eso no es activismo, Su causa no es una causa mundial, no, espérate. Estamos justamente a ayudar a reducir la brecha digital. O sea, como, ¿por qué tenemos que pagarle al señor de Apple tanto dinero? ¿Por qué tenemos que pagarle tanto al señor de Word? Nosotros vamos a producir cosas. Entonces, ¿sí se fijan? Es como, me parece que son totalmente reconciliables y la tecnopolítica es la que nos permite ver mejor esta posible reconciliación. Capa física, capa mediática, capa digital. O sea, porque nomás, eso sí, nomás desde mi celular está donde le clica todo, eso es parte del activismo. Estricto sentido, sí. Toda interacción genera tráfico. Y entonces, si yo me sumo al hashtag hoy del LM o le doy like a muchos tweets del LM, me estoy enriqueciendo la narrativa y algo va a pasar. Las noticias tienen que decir algo, ¿no es cierto? A lo mejor se organizan colectivos a salir a marchar y tenemos las dos capas. Entonces, sí es un tema muy complejo ese. Claro, no, sin duda contigo tenemos que tener 3, 4 sesiones para cada una de las cosas. Te vamos a tomar la palabra de todo el tema de mujeres y activismo, que me parece que es algo muy, muy importante. Pero mientras tanto, primero darle las gracias a Jesús Castañeda, que ya nos compartió el link del estudio que hizo referencia, ya también te lo mandé, y lo dejó aquí en el chat de la liga de Teams. Y bueno, tenemos un comentario y pregunta de Jesús Román, el otro Jesús, y dice: muchas gracias por la presentación, estimada doctora Garay. Desde el planteamiento de la apropiación del espacio público para manifestar las demandas de la acción colectiva, ¿qué tan público se vuelve el espacio digital y cuáles son las principales dificultades del traslado de la acción colectiva a los espacios digitales? Que es un poco como lo que estabas planteando ahora, ¿no? Y vean, por ejemplo, esto que coloca Jesús es otro temota, que es el espacio público. Y aquí regresamos a revisar al señor Habermas, ¿no? Bueno, entre muchos, pues. Pero entonces, hay un espacio, o sea, ¿qué entendemos por espacio público? Este espacio en el cual podemos participar todos para ejercer muchos de nuestros derechos, pero sobre todo para ejercer la posibilidad del diálogo, ¿no? Y la búsqueda del consenso y el acuerdo y demás. En un primer momento, y ahí al pobre de Castel siempre nos lo maltratan, pero no, Castel dijo cosas muy prudentes, luego se nos perdió un poquito, pero luego ya regresó al orden. En un principio Castells, y junto con Castells muchos salieron a decir que bien, las redes ahora sí nos van a permitir internet, hacer todo, tener conversaciones en estos espacios públicos digitales, el diálogo, el consenso, el acuerdo, y horror, pues obvio no pasó. O sea, lo estamos viendo, la polarización, la incorporación del algoritmo, etcétera. Y entonces hasta donde vamos de acuerdo todos, es decir, nos equivocamos, ahí no puede haber ese tipo de ni de diálogo, ni de construcciones, porque estamos entrando en ciertas prácticas que ya más bien polarizan tanto que caemos en cosas, en discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos ahorita discutiendo, porque yo estoy en la posición de, ajá, sí, pero no todo, oiga, porque hay grupos, hay colectivos que siguen encontrando en los espacios digitales espacios de contacto con otros grupos y otros colectivos, que son herramientas para gestionar la movilización. Discutámoslo en el otro nivel, en realmente posibilidad de diálogo, pues no, creo que no, pero eso no anula totalmente la posibilidad del espacio digital como un espacio público. Hay que encontrar las aristas de donde queremos discutir. Y lo que coloca también Jesús, y agradezco el comentario y pregunta, es ¿qué tan público es lo público ahí? Y entonces tenemos que entrar a analizar los derechos humanos digitales. Otro tema para otra sesión, digamos, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque es que, ¿qué hemos dicho de los derechos humanos digitales? Primero, ¿podemos regular un entorno inmaterial como Internet? No, no podemos. ¿Y entonces qué hacemos? Y allá vienen los señores UNESCO, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, vienen todos los señores de las organizaciones y señoras de las organizaciones y dicen, hay que poner orden en esto. ¿Cómo? Hagamos algo que se llame gobernanza de Internet. Hagamos conferencias mundiales de seguridad en Internet y tratemos de tener mínimos acuerdos, ¿no? Sí, pongámonos de acuerdo, pero está el mundo inmaterial de lo digital. Entonces, un delito cibernético que pasa en México, pues no lo podemos perseguir porque es que resulta que el servidor está en Singapur. Oiga, es que me robaron mi dinero, pues sí, en Singapur, oiga, ¿yo qué quiere? O sea, es una cosa bien compleja, jóvenes. Y entonces, se están viendo otros muchos derechos. Y hay un autor muy interesante que se llama Juan Carlos Riofrío, que él me gusta porque es el más claro para mí, que dice, a ver, nos hagamos bolas, los derechos humanos ya existen, ahora nomás hay que ver en las interacciones digitales y en los entornos digitales cómo los empezamos a entender. Y se suma una cosa importantísima, que es decir, la dimensión digital de la interacción social es otra. Y hay que cuidar una cosa de entrada, ¿cuál? La privacidad. Y entonces, ¿todo lo que se coloca en los entornos digitales es público? Pues sí, pero tenemos que defender un derecho a la privacidad. Y lo primero es la privacidad de nuestros datos personales. Pero si yo voy y participo y le digo al señor Facebook, sí a todo, ya dame mi perfil, y empiezo a subir información, cuando algo malo pasa, tú vas con el Facebook y le dices, oiga, ¿por qué permitió que eso me pasara? Y el señor Facebook te dice, usted me dio permiso, porque no leyó todo lo que yo le dije antes de accesar aquí, me dio derecho a toda esa información privada, personal, privada, toda, publicaciones, fotos, todo. Y claro, hay colectivos de hackactivistas que dicen, oigan, yo nada más les quiero decir que su política de privacidad de datos es de 60 cuartillas en inglés. ¿Quién la lee? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es leerla, transcribirla, traducirla y hacerla en 10 puntos y la vamos a circular por el mundo para que la gente por lo menos sepa a qué le está dando acceso a la gente. Entonces es público, en tanto la dimensión digital es abierta, es pública, todo lo que se sube ahí ya es público, digamos, ¿no? Pero debemos aprender a ejercer un derecho a la privacidad. Y hay organizaciones, muchas, una muy buena que se llama así, pues tal cual, Derechos Digitales, una organización chilena, trabaja varios, pero en el que más se centra todo el movimiento de los activistas en este tema es justamente el derecho a la privacidad y a la privacidad de datos, y es la que más se violenta constantemente. Nosotros la violentamos todo el tiempo. Entonces, por ahí va otro temota. Claro, y mira, tratando un poco como de hacer síntesis también de todas las inquietudes que tengo, un poco lo que estaba planteando, qué tan público es lo público, también me surgía otra cosa. Hay como muchos mitos también alrededor del uso de estos medios digitales tan diversos. Por ejemplo, todas estas teorías de la conspiración, ¿no? De qué tanto el gobierno o hay un control fuerte de nuestra propia información, donde así hay un riesgo en términos políticos, vamos a decirlo en ese sentido. ¿Qué tanto nos siguen? ¿Qué tanto nos tienen ubicados en términos y ubicadas en términos de lo que planteamos? ¿Cómo nos posicionamos y con quién? ¿No? Sobre todo recientemente todo esto tiene que ver también con todo el tema de Ucrania y quién le va a Estados Unidos y quién le va a Rusia, y como que hay una mano, esta mano larga, misteriosa de Estados Unidos, siempre observando un estilo, digamos, sofisticado del Big Brother, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es eso en términos gubernamentales? Es real y los hackactivistas, hombres y mujeres, ahora no me acuerdo el título del libro, pero prometo pasárselo a la doctora Olivier, recién un colectivo de mujeres, activistas mexicanas, publicaron un libro que por supuesto es de descarga libre, que se llama Violencia Digital, pero no es lo que trabajamos otras sobre la violencia digital, los tipos, la seguridad, eso no, sino la violencia digital que se ejerce justamente desde el Estado, desde los gobiernos, ¿no? Y desde estas grandes empresas y los grandes clústeres. Hay un grupo que se llama GAFA, que es Google, Apple, Facebook, Amazon. GAFA, eso lo ha definido muy bien García Canclini,
que son justamente a los que nosotros alimentamos todo el tiempo con nuestros datos, ¿no? Alimentamos al algoritmo. Y bueno, mientras todo se quedara, digamos, en la publicidad que nos mandan y no sé qué, está mal, digamos, porque están violentando también nuestros datos y demás. Se llama extractivismo de datos, todo eso. Pero resulta que no nada más se queda ahí. Ciertamente, por ejemplo, toda esta necedad que tienen los distintos gobiernos ahora del reconocimiento facial es, y como para qué lo quieren, oigan, ¿no? Y nos argumentan temas de seguridad. Es que es para seguridad y protección suya. Y bueno, sí, pero ¿a dónde van a dar mis datos? A grandes bases de datos, en donde por supuesto que tú puedes dar seguimiento y vigilancia a todos los ciudadanos que habitan tu país. ¿Cuáles pueden ser las intenciones de este seguimiento de información? Son muy diversas. Vimos, por ejemplo, el caso de el Cambridge Analytics, que me parece que tenemos como cierta información, ¿no? Si no, también luego les recomiendo el documental, pero hay mucho texto alrededor de cómo se utilizó la información de los perfiles de Facebook para orientar mucho ciertos rumores, ¿no? Y ciertas posiciones en el momento electoral de Trump y Hillary Clinton, ¿no? Y entonces tú dices ahí, por supuesto que sí. Incluso la ONU ha tipificado las falsas noticias y el manejo de datos como arma de guerra, porque puedes desestabilizar totalmente a partir del manejo, ¿no?, de los rumores. Hay que ir con cautela porque eso también nos resta agencia, ¿no? Es como decir, a ver, espérese, nomás porque dice la red ya me va a restar la agencia, a mí mis decisiones. No, pero la teoría de la comunicación sí nos indica que como el conocimiento del mundo está más mediado y sensorialmente nosotros no podemos ir a conocer a todos, ni la opinión de todos, ni todos los lugares, pues confiamos en la información que consumimos y esa sí puede tener muchos sesgos, ¿no? Entonces, estas teorías de la conspiración, de la violencia, del robo de datos, son reales, digamos, están documentadas y es una parte de la lucha que tienen muchos colectivos que justamente buscan la privacidad. Aquí en México, no sé si ustedes vieron, la semana pasada fue un gran logro en la Corte, en donde echaron para atrás el registro de telefonía otra vez. ¿Se acuerdan que querían otra vez hacer como un registro de nuestros números y tener otra vez nuestros datos, argumentando seguridad? Y salieron, hay un colectivo muy potente en México que es 3R, que estuvieron trabajando durísimo, y Social TIC, que son los que van a venir a darnos justo los talleres estas semanas, que estuvieron movilizando gente para firmar amparos, porque eso es violentar tu derecho a la privacidad y tener acceso a datos tuyos que para qué necesitan. Y bueno, finalmente fue anticonstitucional y se fue para atrás por segunda vez en la historia de México. El primero que intentó hacerlo fue Calderón, el Renault, y después ¿no? Entonces, ahí hay mucho que leer, mucho que revisar, pero ciertamente sí hay un manejo de información con fines políticos que nos disfrazan o nos hacen pasar mucho con un discurso de seguridad ciudadana, ¿no? Las cámaras vigilándonos en la calle. Claro. Y se pueden hacer cruzamientos de datos y demás. Totalmente. La policía cibernética, que ahí la gente dice, ay, ni sabe, ni puede, claro que sabe, claro que puede, o sea, cada cosa esa que traemos tiene un rastreador. Ay, no, pero yo tengo inhabilitada mi localización, no seamos ingenuos, tiene rastreadores vinculados a número y vinculados a muchas cosas. Entonces, eso es lo que muchos colectivos dicen, pero ¿por qué estos tipos nunca encuentran a los que hacen las cosas si tienen todo para hacerlo, no? Pues sí lo tienen. O sea, tú puedes ver las cámaras y entonces dice, a ver, el teléfono está aquí, pero ya se movió, ahora está acá. Y entonces van rastreando la localización. Exacto. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo y yo dejo muchas preguntas en el tintero, pero sí me gustaría nada más hacer una última, y es que me parece muy importante en el seguimiento que yo también he hecho, justamente no de los medios, yo no trabajo estas cosas, pero sí tengo la siguiente inquietud, sobre todo porque me parece que también generacionalmente cada movimiento se va constituyendo por un conjunto de actores que pueden ser de diversa naturaleza. La propia naturaleza del movimiento, o sea, la tipificación que podemos hacer en el movimiento estudiantil, propiamente de estudiantes pidiendo que te da una configuración del sujeto, ¿no? Que es lo que plantean las mujeres, en fin.
Esto tiene que ver o podría haber un cruzamiento de ver hasta dónde utilizan las tecnologías, porque yo he visto movimientos que tienen larga data y yo todavía creo que mantienen repertorios de movilización del pasado, ¿no? Y esto me supongo que se relaciona también con tipo de movimiento, cuestión generacional y cómo se están moviendo hoy día. Entonces es como, dime cuál es tu repertorio y te diré a qué generación perteneces, casi, ¿no? Sin duda. Yo creo que tienes esta mirada muy clara, o sea, sí atraviesa lo generacional, pero ojo, en los estudios que se hace de seguimiento de tecnología movimientos, eso lo escribió Yomar Rovira en su libro de activismos, ella hace este seguimiento y dice, pues sí, claro, de repente en el boom de las redes comenzó a ver todos los colectivos tenían página en Facebook, todos abrieron perfiles, todos hicieron, ¿cuántos los mantuvieron? Porque es que no, el movimiento no se va a mantener por el entorno digital. El entorno digital es una herramienta para hacer muchas cosas, vital, importante, que se suma a los repertorios. Pero finalmente en estas 3 capas de las que hablábamos, ¿no? Aún aquellos que se mueven, excepto los que su arena de disputa sí es lo digital, todos aquellos que son ciberactivistas que utilizan el entorno digital combinan mucho con la capa física. En las entrevistas que yo hacía con los activistas jóvenes, o sea, de estas generaciones muy jóvenes, todos coincidían y todas en decirme, si las redes son la onda, me han facilitado esto, puedo hacer lo que sea, pero seguimos promoviendo el encuentro físico, el acuerpamiento físico de la marcha, del meeting, del boteo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otra función. Entonces, por eso, cuando a mí me dicen o uno u otro, dices, no, son complementos, excepto quienes disputan el escenario digital. O sea, esos sí nunca se van a mover en el físico, pero los otros sí. Y sí, me parece que tal vez estos de larga data lo han incorporado al repertorio, sin duda, porque ven las ventajas, pero tal vez no es lo central para ellos, ¿no? Hay muchos yo también que identifico, incluso de jóvenes, que están en una discusión muy interesante de yo no voy a usar eso, porque no le veo sentido, porque estoy enriqueciendo al enemigo. Entonces, vamos en otra lógica, pero son los menos. La gran mayoría sigue metida acá. Claro, bueno, pues todo muy interesante, Marilu, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto, te tomamos la palabra para otras sesiones que iremos haciendo, que iremos además nutriendo con otros colegas y otras colegas más como en conjunto. Mientras tanto, te agradecemos muchísimo tanto mi persona, la gente que está acá, la gente que está conectada. Y bueno, pues nos vemos en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego.